antes definían el rumbo del Estado. Ese fue el lugar. Y a mí me parece que ese sistema político fue muy sólido por mucho tiempo. La crisis neoliberal y el correísmo después echan al traste eso, es decir, construye el correísmo sobre todo, construye un nuevo orden político. Y me parece que ahí es muy difícil encontrar cabida para esa lógica. Entonces, eso de las uniones non santas que uno ve, o sea, de pronto todo el mundo está ahí queriendo juntarse para hacer lo que sea el campo electoral, se explica a mi modo de ver por la presencia, el hecho de que todavía está vivo ese viejo orden político en el que más o menos moros y cristianos, esto que se decía, voy a volver sobre aquello de glorioso, esto que se decía el comunista y el fraile juntos para tumbar a Rosa de la. Dice que ese fue el viejo orden político, que no termina de morir. Y a mí me parece que mucho de lo que ocurre en la coyuntura electoral al menos deberíamos echar mano de esto que pasaba antes para poder explicarlo. Claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que la diferencia de empezar hablando de los problemas de la izquierda en este tiempo, que hace 10 años, es que los problemas de la izquierda son también los problemas de la política en su colectivo. Es decir, tal vez desde el retorno a la democracia, los problemas de la izquierda sean también los problemas del gobierno, los problemas de la sociedad y sobre todo los retos que debemos de enfrentar. Eso como primera cosa. De ahí sí creo que la Revolución Ciudadana construyó un relato, o procura construir un relato distinto al tradicional eje izquierda-derecha, digamos. Y es por eso que tal vez cause tanta sorpresa ver estas uniones antinatura. Yo decía hace un tiempo, hoy los socialdemócratas son, si un socialdemócrata de hoy escuchara el discurso de Rodrigo Borja y de León Febres Cordero, estaría más a favor, al menos en su discurso, con lo que dijo Febres Cordero que con lo que dijo Borja. Y es un tema también complejo de comprender en el sentido de que si efectivamente el momento que tú, como dice Sartre, te manchas las manos, no en el sentido de corromperte, sino que tomas la cosa política, te ensucias en la cosa política, te implicas en eso, tienes también que comprender los límites históricos, los límites políticos de un proyecto. Efectivamente, en esta lucha por construir un relato creo que hemos tenido buena suerte en el sentido de que la gente se ha identificado con unas posturas que desde la izquierda han sido históricamente establecidas y que antes más bien eran como un antagonismo del bienestar social. Si bien el discurso a veces de la justicia social y de las cosas era comprendido como una buena intención, hoy en día también es una intención movilizadora. Al menos en la constituyente tuvimos, sí, yo creo, un vaciamiento, es decir, bueno, más bien dicho, un pozuelo en el cual logramos incorporar un montón de reivindicaciones históricas que eran parte del acervo que desde la misma gloriosa se venían construyendo y que, claro, tal vez poniendo el ojo crítico ahí, las reivindicaciones de mujeres se quedaron por fuera, en el borde, pero las demás cosas, todos derechos laborales y una serie de cosas, entraron ahí. El reto es cómo sostenerlos. Si vos te pones a ver, puede ser bastante pretencioso y esperanzador el hecho de vos decir, bueno, todos los servicios van a ser públicos, toda la cuestión pública tiene que cambiar radicalmente para atender al ciudadano, y claro, luego cuando la izquierda se enfrenta, y bueno, ¿y con qué recursos voy a sostener yo todo ese gran abanico de derechos? Tienes que ver también que hay una responsabilidad política muy grande en la garantía de la gobernabilidad. Y esa palabra gobernabilidad, que ahora está de moda, creo que también hay que remontarse a su origen histórico, ¿no? En la gobernabilidad, la gobernanza, estos términos un tanto postmodernos o gringos que procuraban contentar a todos para más o menos yo establecer el poder, tener el poder formal, pero que el poder efectivo siga siendo parte de, siga siendo el poder hegemónico. Entonces esas cosas creo que son parte de un primer debate que es sin duda rico, sin duda es apasionante y tal vez excusándome un poco, es complejo desde la función legislativa, es decir, desde quien está tomando las decisiones de hacer de analista, pero que también sirve para prepararnos pues para un proceso electoral que creo que va a tener sus particularidades y peculiaridades chéveres de la política. Claro, porque la izquierda de alguna manera se jugó Paco Moncayo, pero de pronto aparece Paco Moncayo hablando con Jimmy Jairala, que es tú llamas, David, ese jalón al centro. Y la izquierda un poco se queda sin piso, la CONAIE de hecho se queda sin piso, ¿no? Y comienza otra vez a reajustarse ese movimiento, entonces de pronto esto es como que se arman unos revolucios que después se ordenan, pero después vuelven a armarse con la siguiente decisión que haya tomado. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé ¿dónde nos vamos a quedar? Sí, eso me llama mucho la atención porque además una cosa que ha repetido mucho la gente de la izquierda, de la oposición, de la izquierda que está en la oposición, ha sido aquello de la traición. Es casi un mantra de la izquierda. Es decir,
vuelvo sobre esto. Digo, disculparán, pero estoy fresquito, estoy leyendo libros sobre la gloriosa. Y entonces estoy con. Y como le decía al lado de micrófonos, es increíble, parece déjà vu. Uno ve lo que ocurrió ya desde esa época. Y claro, en esa época se hablaba de la traición de Velázquez, de la revolución que no fue por la traición de Velázquez. Y a ver, yo ahí sí señalaría dos elementos para el análisis un poco más de largo plazo, digamos, ¿no? Me parece que el problema de la izquierda es primero haberse ubicado muy cómodamente en ese orden político anterior que les daba un pedacito de poder y con eso ya la izquierda se quedaba tranquila. Y eso tuvo una consecuencia, un segundo elemento que me parece que hay que tener en cuenta, que es precisamente lo que frente al correísmo les deja sin piso, digamos, a las izquierdas más tradicionales. Y es el hecho de que la izquierda nunca se constituyó realmente en una alternativa de poder, precisamente por lo anterior. Es decir, acostumbrados a los pactos permanentes, eso impedía que se conviertan realmente en los que iban a dirigir el Estado, es decir, que iban a establecer un proyecto político efectivo, que esté más allá de la retórica, más allá del discurso, y que haga posible que eso que se supone que se definía como proyecto nacional se configure. Entonces me parece que ahí es importante tener en cuenta eso, de que al final de cuentas, lo que le ha ocurrido a la izquierda es que al ver ese proyecto que empieza a ejecutarse, digo, con todas las críticas que puede haber también ahí, hay límites, hay un montón de cosas, pero al ver que este proyecto empieza a ser efectivo, claro, las izquierdas se quedan sin piso. Y lamentablemente a mí me parece que ese fue un gravísimo error estratégico. Es decir, a mí no me sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora con las izquierdas, porque esto ya venía dándose. Es decir, en una muy equivocada estrategia, a mi modo de ver, me disculparán mis amigos de las organizaciones de izquierda, pero en una muy equivocada estrategia se asumió que el modo de fortalecerse políticamente era confrontar con el gobierno. Confrontarlo totalmente, o sea, no confrontarlo en lo que el gobierno tiene también de conservador y de liberal, que también hay elementos de eso. Salvo en ciertos temas, lo que ya decía Diego, las mujeres, ahí, digamos, la confrontación ahí era correcta desde una posición de izquierda. Pero frente al enfrentamiento, por poner un ejemplo, en el enfrentamiento con los medios de comunicación privados, ponerse del lado de los medios de comunicación privados desde una perspectiva de izquierda resulta complejo. Entonces, sea como sea, yo creo que arrastrados por las circunstancias, las organizaciones de izquierda terminaron a la cola de la agenda política de la derecha. Y eso les terminó siendo muy perjudicial. Es decir, lo que está ocurriendo ahora electoralmente es casi el callejón sin salida que llegaron las organizaciones de izquierda por haber equivocado su estrategia política. Entonces, ahora están frente a lo que decías, a ese entredicho de este señor se nos está yendo por la derecha. Ahorita no podemos decirle que es traidor, porque entonces estamos empezando. Todavía ni es. Todavía ni es candidato oficial y no podemos decirle que es traidor. Y tampoco podrían salirse ya. Es decir, se ven enfrentados a eso. Y yo señalaría una última cosa que me parece importante, se lo decía justo a un buen amigo de las organizaciones de izquierda en un momento. Las izquierdas van a verse obligadas a tomar una decisión respecto a si pactan o no con la derecha, si no es ahora, tarde o temprano. Es decir, si pongamos por caso en la legislatura hay una mayoría fragmentada de las oposiciones, se van a ver obligados a tomar una decisión frente a la posibilidad de pactar con la derecha. Por suerte, Moncayo ha sido ya muy claro en decir que, por ejemplo, en una segunda vuelta electoral se va a ir con un candidato de la oposición, que obviamente es la derecha. Entonces creo que ahí la izquierda está en una situación muy fea, está bailando con la más fea para usar el mismo tema del baile, de con quién baila, porque se metieron en una situación muy complicada. Sí, y de alguna manera, es la primera en proponer algo parecido a un plan de gobierno, ¿no? Que más bien es una enumeración de buenas intenciones, más que un plan de gobierno, que estaba revisando y tiene mucho de lo que ya se ha dicho desde hace como 15 años. No va más allá. La parte económica, que es la que me fijé un poco más, habla de ir a la producción de productos ecuatorianos con valor agregado. Es una guerra que nosotros productivos desde hace 20 años ya, ¿no? Entonces, y tampoco lo dice cómo. Entonces vamos ahí cayendo como en el mismo discurso de construir el estado ideal, que es el estado ideal que se viene construyendo hace rato. Pues no hay ninguna novedad ahí, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Salvo, por ejemplo, esto que a mí me parece unos traspiés decir tan evidentemente que sí, que vamos a ir a los organismos internacionales de crédito a por un poco de plata y a por un poco de políticas de ajuste, seguramente, porque nunca viene la situación. Pero al menos en eso se adelantó la izquierda democrática y este movimiento, en proponer algo por ahora general, pero por lo menos algo hay, que en comparación de los otros no tiene nada.
Sí, o sea, me parece que la izquierda democrática siempre ha jugado a la pertinencia y al momento oportuno. Siempre ha llegado un momento en el cual cae como gato panza arriba y cae bien. Y en eso, digamos, si hay que ver, por ejemplo, en esto que decía David, es unos liberales, unos radicales, perdón, unos radicales socialdemócratas en este momento, porque fueron tan a la izquierda que se quedaron sin candidato que pueda disputar realmente el poder. Y tal vez decir, no es casual que la gloriosa siempre se esté evocando al analizar la revolución ciudadana, porque, como decía Marx en el 18 Brumario, que en cambio yo estoy traumado, la historia como tragedia y como farsa, ¿no? Esta primera tragedia, hoy en día, de fracasar el proyecto de la revolución ciudadana, precisamente va a ser eso, una comedia de haber repetido los mismos errores sabiéndolos por dónde te ibas, es decir, coger de rudo el mismo camino y botar al traste lo que ya tanto tiempo te costó. Estamos hablando de casi 70 años de diferencia y que los errores sean los mismos sí llaman mucho la atención, por supuesto que con nuevos sujetos. Y es por eso que tal vez la diferencia entre las izquierdas es que si hay izquierdas que se plantearon, no sé, las izquierdas de la segunda vuelta. Es decir, sabías que vos participabas de la primera, pero proyectándote cuántos votos, con cuántos curules, con cuántas cosas vas a llegar a aruñarle un poquito a los dos candidatos que llegaban a la segunda. Con Correa tal vez la eliminación de la segunda vuelta también les dejó sin piso porque ya se quedaron, bueno, ¿con qué negocio? O sea, si no me pongo de lado en principio, pues me estoy traicionando supuestamente en mis principios y sin segunda, pues bueno, ¿qué haces? No. Lo que a mí sí me preocupa ya de estas posiciones es que siempre que se pacta con la derecha, la que sale limpia es la derecha. O sea, a la final, el compañero, por supuesto que por un tema de formación política, por principios, hasta por formación ideológica, siempre te va a recriminar, te va a decir, vos estuviste con el gobierno de Rodrigo Borja, y vos estuviste con el gobierno de Abraham Caram, y vos estuviste con el gobierno de Correa, y se van generando como que unos resentimientos tan profundos que después de 20 años te encuentras con los compañeros, así sea tomando un café, y sigue siendo la misma bronca, es que vos te fuiste con el ELN y yo me fui con el FARI. Entonces son cosas que llaman la atención. Sí creo que el tema de Pachacuti, sobre todo con el Eco Lunar, y hoy ese anuncio sí es un anuncio también que da cuenta de que en el Ecuador vamos a seguir teniendo una oposición de izquierda absolutamente residual, pero que va a estar haciendo ruido. Él dice, no, ni bien le apoyamos, y el señor ya dice que va a ir a la minería, que va a ir al tema del extractivismo, así yo no me meto. Entonces también yo creo que ahí hay algo que rescatar bastante en el sentido de que ellos están diciendo, bueno, nos comprometimos, pero tampoco es para casarnos hasta tal punto de perder los principios con alguien que ni sabemos que va a ganar. Porque también hay que decirlo, si supieran que el candidato socialdemócrata va a ganar, tal vez fueran más cautos en eso, pero claro, jugar todo un capital político que vos vienes construyendo en estos 10 años como oposición al gobierno, tampoco lo vas a ceder tan fácil. Y de ahí finalmente yo creo que ya la izquierda tiene un reto grande que es reconstruirse también en ese espacio de disputa del sentido común, porque también, como dice el Galeano, el realismo no quiere decir traición, y el pragmatismo tampoco es cualquier cosa. Entonces, si vos tienes unas cosas que se justifican desde la gobernabilidad del poder, de mantener el Estado, de mantener la estabilidad económica, pero que a veces te hacen no tomar las decisiones que son correctas. Yo creo que ahí la izquierda, que estamos al menos dentro del proceso, sí tenemos que jugárnosla porque la defensa de un proyecto siempre tenga una esperanza movilizadora de que vamos a continuar. Porque, si no, caso contrario, yo creo que la revolución ciudadana sí puede avanzar hacia más o menos lo que fue el gobierno del PRI. Digamos, un gobierno que se constituyó con gran afán de cambio y que 70 años después dijo, bueno, no cambiamos nada y nos construimos, nos convertimos en lo que siempre quisimos combatir. Yo creo que vale la pena también, no quiero dejar de decir esto, pero vale la pena hacerse una pregunta también ya un poco más general. Es eso de, bueno, ¿qué entendemos por izquierda? Si no, ahí puede volverse un saco de desastre donde entran un montón de cosas. Y además porque es una pregunta que está abierta, es decir, no tiene una respuesta fácil. Yo recuerdo sobre todo algo que decía este brillante filósofo nuestro, Rodrigo Echeverría, que decía, en la época actual la izquierda es un fantasma, decía, y hacía alusión precisamente a lo difuso que es definir ahora qué es la izquierda, y qué son las izquierdas. Además, la derecha ya se está tomando partidos por la izquierda. Además, o sea, claro, cuando les conviene, eso son divísimos. Si no les conviene, agarran nomás lo que les conviene.
Y yo digo, planteando algunos elementos sin querer responder semejante pregunta, pero sí es importante tener en cuenta al menos un par de cosas. O sea, la primera es que hay que hacer esta distinción entre la izquierda en general y la izquierda revolucionaria. Pero hay mucha gente que es crítica al gobierno del Correa y dice, ese no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha, porque es un gobierno reformista, porque no plantea la supresión del capitalismo por decreto a la mañana, digamos, ¿no? Con todo lo difícil que podría ser algo así. Entonces me parece que la que es más fantasma de todos, o más fantasmal de todos, es la izquierda revolucionaria. Es decir, volver a pensar en una izquierda revolucionaria es un proceso que nos tomará un montón de tiempo. O sea, yo no veo, de hecho, posibilidades reales, ni los procesos progresistas en América Latina, ni las movilizaciones en Estados Unidos, Europa, etcétera, dan cuenta de lo que podría definirse como un proceso de constitución de un proyecto de izquierda revolucionaria. Es decir, en la vieja tradición, uno que se plantea la superación de la forma capitalista de organización de la vida social. Todo. Entonces, eso nos pone entonces en el plano de que la izquierda que tenemos es la izquierda reformista, la izquierda socialdemócrata, y un poco el panorama es ese, es decir, reformistas más radicales o reformistas más moderados. Es decir, me parece que es un poco, ya en el espectro nacional, la izquierda democrática por un lado, Alianza País por el otro. Pero, si uno mira inclusive ya lo que es Alianza País y los gobiernos en la región, la situación es tan grave, en realidad, es decir, la arremetida del neoliberalismo y de la ideología liberal que sustenta al capitalismo contemporáneo fue tan agresiva y tan poderosa que si uno compararía solo a estos gobiernos populistas socialdemócratas, yo tengo esta tesis de que la forma de la socialdemocracia, la más fuerte en América Latina, ha sido la de los populismos, la de los nacionalpopulismos, y no habría que asustarse mucho con eso. Pero si uno compararía estos procesos, los actuales, con los que ocurrieron entre los años 40 y 70 en América Latina, encuentra que además estos procesos son bastante más moderados que los que ocurrieron en América Latina, inclusive en esa clave. Me parece que es importante tener ese contexto para saber que cuando hablamos de izquierda estamos hablando de ese restringido y limitado campo de acción que tiene la izquierda. Y yo señalaría solo como un elemento que explica el porqué. Que me parece que la capacidad que tiene la sociedad políticamente de tomar control sobre las lógicas con las que funciona el mundo capitalista, la dinámica del capital, de los negocios privados, etcétera, es limitada. Y en esos límites es bastante difícil apuntalar un proyecto de izquierda radical y peor aún de izquierda revolucionaria. Entonces, uno por ahí puede explicar mucho del por qué a ratos se coquetea con la derecha de lado. Tampoco vamos a decir que el otro lado todo así. Exacto, claro. Por ahí hay unos sectores bien extraños que están metidos en Alianza País. Entonces, esta imposibilidad de librarse de eso me parece que viene un poco por acá y creo que ahí es importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de izquierdas, en este momento estamos hablando de eso, de una posibilidad progresista de hacer ciertas reformas e instaurar, que creo es un poco la lección de los gobiernos de acá, instaurar ciertas medidas que permiten medianamente controlar la dinámica voraz del capital, pero medianamente, con bastantes límites. Jimmy General, ¿en qué parte de estas izquierdas está? Bueno, yo creo que ninguna. Ninguna. ¿Cómo calza? O sea, no sé si solo calza en el número de votos, en cálculo electoral de cuántos votos me puede dar un IEM general. Claro, es que por eso también la forma en la que las democracias se han ido constituyendo, jugarte al centro es jugarte a ganar la elección. Si vos te vas más hacia un lado o al otro es reducir tu caudal electoral. Y claro, Jimmy Jairala es el centro-centrismo, o sea, no hay por dónde más, pero no un centro ideológicamente fundamentado, porque él tampoco se dice cuál es mi perspectiva ideológica. Pero claro, desde ese centro electoral postula unas tesis absolutamente de derecha, ahora que se fue de la Revolución Ciudadana. De repente, de un día al otro, él dice, voy a la Alianza del Pacífico y elimino la salida de divisas, que son, digamos, la Alianza del Pacífico, sabemos, un proyecto de clave neoliberal y la salida de divisas tal vez una de las poquitas herramientas que tienes vos para asegurar, no algo progresista, algo de estabilidad económica de tu país. Que no te rompa la economía. Por supuesto. Y yo creo que las respuestas que daba David respecto al tema de por qué se ha ido como que postergando este afán o esta esperanza de tener un proyecto revolucionario es por la forma en la que se ha constituido o en la que está actualmente el capitalismo. Un capitalismo transnacional que opera en bloque, que opera en manada y que opera absolutamente arrollador. O sea, no hay forma de escaparte del capitalismo, estés aquí o en China, digamos, y en esa perspectiva el proyecto nacional popular cobra unos matices un poco más moderados que lo que era antes. Vos, para hacer la revolución en Cuba, tuviste que nacionalizar las empresas. Ahorita la nacionalización
por más proyecto que sea, te implica una demanda en un tribunal internacional que te deja jodido y tienes lo que le pasa al Ecuador con el Chevron, que te ponen en jaque con esa cuestión. Y también porque en momentos de crisis tan grande, digamos, la luz al final del túnel, sí puede ser hasta el keynesianismo. Yo conversaba con una amiga y ella me decía, es que ahorita en Europa, por ejemplo, ser keynesiano es ser casi revolucionario, porque estás planteando una cosa que se va contra esta brutalidad del capital. Pero como dice el CISEC, tal vez ese túnel, esa luz al final del túnel sea un tren en contravía. Entonces, tal vez en esa perspectiva, lo que se viene haciendo sea repetir estos errores históricos que se vinieron dando. Y Daniel Ben Said a mí me encanta porque él dice, la izquierda está en una posición entre el no aún y el no tanto, en ese tira y jala de hasta dónde podemos jalar las sábanas a que nos dé. Yo digo, si vos te pones a ver las decisiones del Ecuador en política internacional, en principio fueron absolutamente transgresoras. O sea, vos veías a un país chiquito decirle, déjeme poner una base en su país, o se va a la base gringa de acá. El tema de tenerle ahí a Assange con todas las broncas y con toda la cuestión, creo que merecerá otro cafeinómano programa para discutirlo, pero le tienes ahí el tema de controlar las transnacionales. Entonces son cosas que tenemos que irlas peleando. Tal vez la única forma que uno avisora y que es también retrotraernos no 40 o 70 años, sino 200, es que el afán bolivariano es tal vez la única esperanza que tengas vos de articular en clave regional, si un proyecto que pueda decir, este es mi proyecto de izquierda, en lo que sea, lo cual sí, en perspectivas muy realistas o muy a corto plazo, se ha ido difuminando en el tiempo. Ahorita nos encontramos con un golpe de Estado en ciernes en Venezuela, que ojalá no se dé, esperemos que eso no pase, y a lo que pasó en Brasil, que de ninguna forma, yo creo que siquiera se inscribió lo progresista, ve cómo le cayeron. Entonces, por ahí vamos. Claro, complicado. Y de todas maneras, de lo que suena, y yo volví otra vez sobre Jimmy Cairala, porque me parece que es un tema que Pues estás traumado con Jimmy Jairale. Estoy traumado con lo que viene acá de Jimmy Cairala, porque hasta donde cuentan las malas lenguas de Jimmy Cairala, está arreglando cosas para después, ¿no? Parecería ser que lo que interesa es la calidad de Guayaquil, no interesa nada más todavía, pero tiene que armar su plataforma. Y de hecho, cuando se alió con Paco Moncayo, dijo que él necesitaba ampliar su base electoral, ampliar su base de eso, y la calidad de Guayaquil. Pero entonces, Jimmy Cairala y su grupo va a ponerle el candidato a la vicepresidencia de la República, que no será la que por un momento parecía que era María Paula Romo y el disuelto grupo de Cultura de los 25, ¿no? Que se veía como una figura interesante, la de una mujer, una líder de esa magnitud. Pero por el lado de Jimmy Cairala parecería ser que podría estar algún periodista con algún programa deportivo muy popular, Mario Canesa, que es el que suena. Pero será, no sé, Canesa y Moncayo a mí ya me termina de descuadrar todo. Porque si Jimmy Cairala no tiene, o sea, tiene una posición tan de centro que es ninguna, ¿la de Canesa qué es? Es derecha, no olvidemos que fue parte del gobierno de José Gutiérrez. Y ya eso es una posición muy clara. Sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo leer esto? Porque, o sea, yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? O sea, el correísmo supuso en la sociedad ecuatoriana una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hay alguna gente que discute eso y me dice que estoy soñando cosas delirantes. Pero yo sí creo que produjo una profunda ideologización de la sociedad. Es decir, y además una ideologización dura, o sea, tomar partido por izquierda y derecha, sí, clarísimo. Mercado, Estado, beneficios sociales, bla, 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 por un lado, y mercado, liberalidad, y etcétera, por el otro. Una ideologización casi espontánea. O sea, es decir, yo he visto a mucha gente que era muy apática en relación a la política antes, y que cuando se lanzó la ley de herencias y plusvalías se volvió defensora del liberalismo, agarró una bandera negra y se parecía. Entonces, eso me parece que en la sociedad y del otro lado igual, digamos, es un efecto muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que me parece que pasa con los actores políticos? Yo creo que hay que distinguir eso, porque a veces se piensa que entonces se supone que todos los actores políticos están funcionando de la misma manera, y no necesariamente. Me parece que hay varios grupos políticos que son algo así como mercenarios ideológicos, digamos, ¿no? Me parece que el caso de Jairala es precisamente ese. Yo señalaría el otro, que también salió al final del correísmo, que es lo de Avanza. O sea, Avanza igual, Juan González habría ido como el primero que le pinte, y el que fue el primer asambleísta, entonces está muy bien ubicado en los 100 años de soledad como se saben acá los socialcristianos. Pero a ver, estos grupos políticos, en cambio, es curioso, pero siendo, digamos, como organizaciones políticas no hacen ninguna apuesta ideológica en sentido,
pero leen este proceso de ideologización de la sociedad. Entonces, yo lo decía en algún momento, me parece que las elecciones que vienen van a ser sobre todo la batalla por las capas medias del país. Entonces, eso supone que leas bien cómo están ideologizadas esas capas medias. Entonces, esta tendencia, vámonos al extremo centro, es precisamente para no asustar a esas capas medias que se han derechizado. Las capas medias que, como siempre lo digo, me parece que además son los sectores más beneficiados por la política económica del correísmo, inclusive más que los sectores populares, y que sin embargo se fueron a la derecha. Entonces, a mí me parece que todos los actores políticos están leyendo cómo capturar esa que saben que es la votación que ya no va a tener el correísmo. A mí me parece que además es curioso, porque creo que el correísmo también está jugando eso. O sea, uno oye a Lenín Moreno y es como, vamos a calmar las aguas y vamos a hacer esto, todo esto que se viene marcando. Y me parece que eso es riesgoso también. Porque esa es una batalla que ya la tienen perdida. Yo veo muy difícil que el correísmo recomponga el apoyo de las capas medias urbanas. Eso está cada vez más desembrado y creo que va a ser más difícil eso. Me parece que los otros actores están disputándose eso. En esa lógica, Federal estaría actuando con una lógica de estrategia política pragmática, como suelen decir, muy abusada. Está leyendo que quedarse con el correísmo le puede impedir el apoyo de esos sectores urbanos y si está pensando en la alcaldía, que es muy probable, requieres de esos apoyos. Requieres moverte para conseguir esos apoyos. Entonces, en ese sentido, eso tiene mucha lógica. La votación de Jairala, cuando fue candidato al Diego Gil, fue importante. Fue importante. Y supongo que apuesta a eso. Sí, de ahí, como digo yo, creo que ahí él está leyendo bien. O sea, está leyendo bien esto de que tiene que salirse del país porque si no, no va a alcanzar el apoyo suficiente. Entonces, claro, es una, insisto, puede ser mercenarios ideológicos, pero leen bien cómo está el proceso de ideologización de la sociedad ecuatoriana. Sí, tal vez tomando otro ejemplo de un socialdemócrata mercenario, digamos, Paul Carrasco. Tomo cojo desde mi ciudad, digamos, de mi provincia. La diferencia con Jairala es que Carrasco, digamos, quiso jugar en un solo tiempo, ¿sí? Puso todos los huevos de la canasta del 2017 y se quemó feísimo, digamos, no le queda chance de un segundo aire. Jairala sí la va pensando en más tiempo, al menos en dos. Y en esos dos dice, este momento yo me quedo con Correa y mi techo de crecimiento es tal, digamos, y me quedo medio a la par de lo que los límites del gobierno de la Revolución Ciudadana me permitan. Y claro, sabemos que esos límites, tanto en lo práctico, pero también en lo ideológico, le imponen, si le vienen a hacer una suerte de camisa de fuerza para lo que él pretende. Si ya su programa o sus ideas políticas se van desarrollando desde una posición más de derecha. Tal vez en esos dos tiempos también a la derecha haya que analizarle, porque aquí en estos 10 años hemos analizado siempre el surgimiento de dos izquierdas, al menos, de una izquierda más tradicional y una nueva izquierda del socialismo del siglo XXI y toda la cuestión. Pero lo que uno va viendo también en la configuración de la derecha ecuatoriana es que también creo que es el tiempo de la nueva derecha. Y por eso esos 100 años de soledad del socialcristianismo son absolutamente hasta lógicos, hasta esperables, porque esa misma retórica, incluso ese arrastrar la misma historia de la derecha ecuatoriana, le impide pues andar con libertad. Y claro, tienes un sujeto como el banquero que sí puede lanzarse desde otras perspectivas, de las cuales es mucho más fácil anclarse a los derechos humanos, de la lucha por las libertades, de la lucha por algunas cosas. Y ahí, sí decirlo, esta ideologización anárquica sí efectivamente ha logrado que la gente tome postura, pero también unas imposturas que han permeado en el discurso político. Por ejemplo, ya esta capacidad de confrontar no en el término político, sino en el grado de lo ético. Es decir, la izquierda ya no es interpelada por lo político que planteaba, sino por lo ético. Entonces, vos eres de izquierda y claro, se ha cerrado el tema de que te mandan a vivir en Cuba cada 2 por 3 los de derecha y cada vez te dicen, si usted es de izquierda, ¿por qué tiene iPhone? ¿Y por qué? O sea, una cosa de caer en lugares comunes tan absurdos. Entonces, esta ideologización anárquica sí creo que ha permeado al menos en dos cosas. Primero, que ser socialdemócrata desde el discurso del centro, porque no creo que haya la gente que se reconozca como yo socialdemócrata, como en la época de la izquierda democrática, pero sí, como yo soy centro, yo soy moderado, sí se inscribe también en este discurso occidental de la moderación y la tolerancia. Entonces, yo desde el centro puedo coger de ambos lados, ¿no? Entonces, me alcanzan las manos para las dos y también un discurso bastante liberal. Vos ves que la izquierda y la derecha tienen unas reivindicaciones en clave liberal en todos los bandos. O sea, aquí hay una reivindicación de la libertad como el objetivo fundamental. Entonces, salirte de la discusión ya desde la academia o desde la política del discurso liberal es súper jodido.
Y eso tal vez sea lo que más le cueste a la izquierda para replantearse. Es decir, yo no encuentro cómo la izquierda va a poder establecer un programa por fuera de este marco general de respeto a las libertades, que sabemos que es un discurso bastante perverso porque te concentra en lo que yo como ciudadano he beneficiado, y por eso todos los procesos progresistas de Latinoamérica han tenido esta corrida, digamos, de sus sectores beneficiados hacia defender lo que han podido lograr. Y eso es claro, porque a la final hay gente que sostiene esta tesis de que durante los gobiernos progresistas ha habido una acumulación originaria de capital social. Me refiero a que toda esta plata, todos estos recursos que se invirtieron en educación pública, en salud, le dieron a la gente unas condiciones distintas. Y es por eso que hablar hoy de muertos de hambre, sí, es como hace la reina de Quito, sí, no deja de ser una cuestión en la cual no todas las grandes mayorías del Ecuador se sienten interpelados, porque ya no todos son pues el pauperizado pueblo que estaba ya casi al borde de la inanición. También hay unas clases medias que, no, qué asco, yo no soy muerto de hambre, yo lo que estoy cabreado es por los nuevos ricos. Entonces, son cosas que en el discurso han permeado. Y termino con esto, porque si un actor político está presente en todos, o sea, es decir, la posición política que va a llegar al gobierno, sea quien sea el candidato que gane, es la socialdemocracia. Está en todos, desde Páez con Creo, el Carrasco con Carrasco, avanza con los socialcristianos, están las posturas de la izquierda democrática, bueno, tal vez sean las más legítimas desde la socialdemocracia, pero con Canés en cambio se van a la derecha, y en la Revolución Ciudadana también, pues estos juegos de moderados que dicen, ya hemos hecho, ahora más bien comencemos a aligerar la cosa y quedémonos administrando. Claro. Lo cual es también más complicado. Hay un punto que quería tomar yo irnos un poco más a la derecha y hablar de esto que a los tiempos del diario Últimas Noticias tituló con esos titulares maravillosos, no solía hacer hace tiempos, llamó el Tenguilazo, esta alianza de Tamil, como la gente en las calles le llama la señora alcalde de Quito, y unió con un lazo. Tenía la percepción de que había tratado de husmear a ver qué pasa con el señor alcalde de Quito Rodas. Me parecía que no era un tipo que estaba con un prestigio muy alto, me parecía que no tenía un apoyo, al menos numérico, significativo. Sin embargo, parece que para el candidato Guillermo Lasso, sí, no significa un lastre, significa un apoyo, un empuje. Evidentemente, Guillermo Lasso, 5 años en campaña, se habrá dado cuenta que tiene flaquezas en la sierra, flaquezas en Quito, y las trata de cubrir a través de este personaje que aparece y que por simple percepción me parecería a mí que no es pues, le va a dar ese en Quito. Pero me hizo dudar el hecho de que le convoque y que se alíe. Me hizo dudar, yo me dije a mí mismo, Lazo sabe lo que yo no. O sea, mi percepción es que el alcalde de Quito lo ha hecho muy mal. Pero capaz que tiene los datos que dicen que la mayoría de quiteños piensan que lo ha hecho bien. O sea, he llegado a ese punto de duda, ¿no? que es terrible. O el hábitat cambió la básica. Sí. Porque además llega a hacer cosas como esa, ¿no? Firmar en hábitat un proyecto que no había logrado un consenso y que había sido fuertemente cuestionado, como desde Quito Cable. O sea, utilizar el marco de este evento mundial para hacer una jugada así me pareció bastante bajo, pero ya digo, me quedé con esa duda dogmática. Eso no es. Yo creo que habrá que ver quiénes son los consultores de Lazo y felicitarlos porque le están estafando a un banquero y eso sería formidable. Es decir, es que merece ser felicitado. No sé, yo coincido con esa perspectiva. Es decir, a mí no me parece que lo que ya ha dicho alguna gente muy gracioso, igual en realidad esa es la única suma que resta. Porque yo creo que... Ahora, pero ¿cómo lo explicaría un poco? Digo, aventurando ahí algunas ideas sobre eso, es que o sea, Lazo también se quedó de alguna manera medio en soledad, digamos, más allá de unos apoyos medio puntuales, con una debilidad de apoyos en la sierra. Y esto es curioso, pero esto que en realidad, en el caso de Alianza País no es tan determinante, esto de la vieja estructura de los candidatos sierra-costa, porque sencillamente rompieron esa lógica, son realmente un movimiento de carácter nacional y eso les genera una lógica distinta de funcionamiento. Pero en el resto de candidatos esto sigue siendo un determinante. Es curiosísimo. Y es cuando uno puede ver el síntoma de cómo hay dos sistemas políticos
que conviven. Entonces, Claro, además, el candidato a la presidencia es hombre de la sierra y de la vicepresidencia tiene que ser mujer de la costa para equilibrar. Exactamente, es así como. Pero es además una cosa perversa de mantener todavía el regionalismo. Exacto. Es que es eso, es que el viejo orden político viene de eso, de un país fragmentado, de un estado que no era estado, de un estado que en realidad era una cosa pegada con babas de un montón de poderes regionales. Eso que yo creo que sigue ahí, tiene fuerza todavía, explica el funcionamiento de estos grupos políticos, ¿no? Pero yo diría que ahí en el caso de Lazo, o sea, me parece que el problema central que tienen ahora, que tiene la oposición, es que Paco Moncayo resultó como el Deportivo Quito. No espero no ofender sus sensibilidades, pero, o sea, resultó el chimbador de la oposición, porque entra Moncayo y les ponen apuros a todos, porque primero se les empieza a llevar apoyos, se les lleva una parte del electorado, y les deja en este aprieto de, ¿y ahora cómo hacemos para poder llegar al menos a segunda vuelta? O sea, es una de las elecciones más chistosas de la historia. O sea, la disputa es por el segundo lugar. O sea, es una cosa muy divertida. Pero eso hace que, por un lado, los socialcristianos, por ejemplo, se queden en esta cosa de estamos obsoletos, o sea, de haber sido como son ellos, ¿no? Más gente de poner las cosas de mucha autoridad en adelante, de mucha autoridad. Claro, lo hacen porque su posición fue esa, ¿no? Nosotros ponemos la candidato, nosotros somos fuertes. Creo que es curioso, pero ahí coincido con lo que decías, Diego, es decir, a mí sí me alegra eso. O sea, me alegra ver a los socialcristianos pataleando. O sea, me alegra verlos de ahí medio arrinconados, porque digo, eso es una muestra que este país ha avanzado. O sea, es decir, hay que dejarse las formalidades y lo políticamente correcto, es cierto. O sea, superar la influencia de un partido como el Partido Social Cristiano en este país es un avance democrático, además. Entonces, claro, ver además eso, que se pusieron primero en la pose del guapo del barrio, ¿no? Del que yo impongo aquí el candidato a la oposición. Nebot se creyó que él era primero el hombre, después el hombre era Cintia, y con eso iban a imponerle a la oposición la dirección política de la unidad que querían configurar. Entonces, el que eso haya hecho agua creo que es saludable, ¿no? Pero me parece que Lasso también está un poco en la misma situación. Sin embargo, a mí me parece que Lasso es un candidato más sólido de la derecha. Sin embargo, y que podría ser un consejo gratis para la derecha, curiosamente yo creo que sí, y yo creo que Nebot lo leyó, pero ya tarde. El mejor candidato a la oposición y de la derecha podría ser Paco Moncayo. Es decir, si lograban, aprovechando esta socialdemocracia más tirada al centro, si lograban hacer ahí un pacto y una negociación que patriótico, que salvar el país, Pacto que descolonizar el país, pacto programático. tregua ideológica también le decía o alguna cosa de esas, podían haber logrado que fortalecer a Moncayo y más bien posicionarlo por ahí. Claro, yo creo que Nebot se dio cuenta cuando hace esto de pongamos candidaturas y veamos si hacemos unidad, pero claro, ya era la medida desesperada porque se dieron cuenta que en realidad no leyeron bien eso. Me parece que Lasso está de alguna manera, creo que también en una mejor situación, porque tiene más apoyo electoral, porque viene haciendo campaña desde hace un montón de tiempo, y sea como sea, no es una figura tan gastada como los socialcristianos y no tiene ese lastre, como bien decía Diego, que tienen los socialcristianos. Tiene el otro lastre de ser banquero, es decir, claro, hay que tampoco le favorece completamente para, siendo banquero en este país, tratar de ser presidente. Pero tiene una candidatura más sólida. Pero está también quedándose, digamos, con un tope ahí. A mí me parece que eso explica este hecho, que al final, para mí también es una medida desesperada. Es decir, es esto de busquemos a cualquiera que pueda apoyarnos en la sierra y se agarraron con suma. Yo no creo que en realidad eso les vaya a significar una subida electoral muy fuerte, ¿no? Claro, pero también yo creo que ahí, aunque sea un poco postmoderna la interpretación de la lucha de clases, ¿sí? el apelar al anticorreísmo también es un elemento que jala votos, ¿sí? O sea, si vos te das cuenta, el discurso político de la derecha no es pues yo soy derecha y yo voy a implementar el paquete neoliberal. De ninguna forma creo que el Ecuador del 2017 votara por eso. Y por eso más bien han apelado a eso, digo, a un clasismo en términos más de resentimiento que de programa. Entonces, claro, Rodas a la final tampoco se ahuevó en la tribuna de los Chiris, fue y gritó sus 4 cosas, luego agachó la cabeza, pero gritó. Y además el único que le ha ganado al correísmo. Claro, claro. Ese es el discurso de ahora, ¿no? Es el único que le ha ganado. Él sabe cómo. ¿Cómo le ganó? Pero apela también a una sensibilidad que ya es de clase. O sea, también hay unos sectores quiteños que van a votar por el peor anticorreísta, pero porque es anticorreísta. O sea, el mérito político es el anticorreísta. Lo chistoso es que aún sin Correa en la papeleta, Correa sigue siendo el gran elector. O sea, la pelea sigue siendo él. Y es una disputa que se da tanto en la oposición como adentro, porque el mismo Lenin sale y dice, yo voy a gobernar, y es porque, claro, también hay una suerte de presiones al interior que dicen, ¿quién mismo va a ser?
Y por supuesto eso te genera incertidumbre porque no sabes en ese yo voy a gobernar qué implica. A mí me gustaría que efectivamente la propuesta programática del gobierno en ese sentido sea, nosotros vamos a gobernar, ampliar la capacidad de decisión porque en ese espacio es donde ya los pactos electorales tienen su límite y es la posibilidad de articular con algo que la izquierda o los sectores desde el centro de la izquierda aún mantienen a diferencia de la derecha, que son las organizaciones sociales de base, colectivo Juan Pérez, pero colectivo al fin, de 5 personas, pero que algo hace. Y tienes una capacidad de militancia que te puede virar la elección. Entonces, de ahí, sí, los mensajes políticos de la Revolución Ciudadana sí podrían despuntar, más allá de decir, bueno, saben que no vamos a poder hacer todo lo que quisimos porque no nos alcanza la plata o porque la situación económica está difícil, sí creo que este momento, al menos desde los sectores que pueden ser críticos en el sentido sano de la palabra, porque la crítica es crítica y vos ves cómo le recibes, pero estos sectores que están, digamos, respaldando un ideario, sí te pueden dar también una posibilidad de que una campaña militante te recomponga una relación que fue muy virtuosa en el 2006, 2007, 2008. Nuestra constitución no se hubiera aprobado de la forma como se aprobó sin la participación activa de las organizaciones sociales que así sea, viendo el 10, 20, 50% de su ideario plasmado en una constitución, plegaron a un proyecto. El problema es que sí, los gobiernos a veces son más gobiernos que proyecto político. Entonces, el rol del partido pasa a ser simplemente el que me organiza la campaña cuando me toca organizar la campaña. Pero si vos te pones a ver y ahí esa diferencia, no sé si sea buena o mala, pero es lo que pasa, es que el partido ahora poco o nada influye. Si vos ves la política española, sí hay pues todavía una esencia de partido, en el cual el partido te dice cosas y el partido determina temas y te pone al candidato también, incluso con la opción de dimitir o con la opción de ser candidato. En cambio, en Ecuador, como no ha habido una tradición tan fuerte de partidos, no ha habido una identidad que salvo, digamos, el PC, el Partido Socialista y la Izquierda Democrática, que viven ahí, el PC y el Partido Socialista, 90 años, la Izquierda Democrática casi 40, y la gente sigue latiéndola por la misma, en el número que existan. El MPD, sí, por supuesto. Los otros partidos simplemente han sido la efervescencia del momento y duran lo que pueden durar. Yo creo que Alianza País, si es que no quiere, si es que no decide funcionar efectivamente como partido, le va a pasar lo mismo, porque ¿cómo vas a apelar, digamos, a un partido que no logra desarrollar la actitud de partido, que no logra incluso condicionar a su gobierno? Y porque además no es lo mismo defender al gobierno que defender las tesis de tu partido. Y desde la izquierda siempre hemos creído que la tesis del partido puede que sea, hasta en muchos casos, utópica, digamos, proyectiva, pero es la tesis que vos mantienes para irle realizando. En cambio, convertir al plan de gobierno en tesis de partido, sí creo que es lo que a los sectores, digamos, más ideologizados, que más tradición organizativa tienen, sí les ha golpeado, porque vos a la final te sigues reuniendo con tus compañeros, tomas la decisión y dices, esa decisión la vamos a impulsar. Tal vez son cosas que permiten comprender por qué no se está disputando ideológicamente la elección, sino se está apelando, como digo, en esta cuestión ética y si hay también lucha de clases. O sea, al final lo que está pasando aquí es que hay una disputa por las condiciones mínimas que les puedes ofrecer a unos sectores trabajadores, pero que ya no son el único y unívoco concepto de clase trabajadora, sino otras gentes, como la clase trabajadora que salió a defender el tema de la regulación de las utilidades, por ejemplo. Son trabajadores. ¿Qué trabajadores son? ¿Cuál es su conciencia? Pues bueno, ese es el dilema. Me da la impresión de que de esta fiesta quien va a tener que salir primero y no precisamente muy contento va a ser el último caudillo de la política derecha, que es Jaime Nebot. No sé si les parece que ese error que tú hablabas va a ser tan letal como para ya terminar de hundirle, lo cual sería un feo cierre de su vida política, ¿no? Yo creo que sí, le salió el tiro por la culata, porque de alguna manera no meterse él era precisamente para no terminar mal, no terminar derrotado. Me parece que me parece que era Franklin Ramírez que decía algo parecido hoy en la mañana, creo que en esta misma radio, y yo coincido plenamente con eso. Es decir, creo que sí, Nebot jugó a... pero es un síntoma muy interesante de Nebot. O sea, es decir, creo que hay buena parte de los actores políticos que no entienden lo profundamente que se ha transformado la sociedad ecuatoriana. O sea, no la leen bien, o sea, sencillamente no
no logran descifrar una serie de nuevas cosas que están ahí. Como el hecho, para conectar un poco con lo que decía Diego, el hecho de que tenemos una amplia población, y sobre todo de sectores populares, votando por un proyecto de izquierda. O sea, porque digo, ahí no es que son los devaneos de derecha que puede haber tenido el correísmo los que motivan sobre todo la motivación, no las elecciones. En algunos casos quizás sí, pero lo fundamental, si uno medio sondea lo que pasa con los sectores populares, lo fundamental es la política de beneficios sociales que ha recibido y toda esta dimensión ideológica que a mi modo de ver la ideología, yo trato de entender la ideología más como esta cosa espontánea, casi afectiva, de adscribir a ciertos principios políticos. Y me parece que eso funciona mucho en los sectores populares, ¿no? Es esto de enfrentarse a los pelucones, de no sé qué, esto que inclusive comunicacionalmente se manejó bien en algún momento. Entonces lo de Nebot es el síntoma de que precisamente sectores como esos ya no leen ese tipo de cosas. O sea, no logran ver que las políticas tradicionales de los partidos no funcionan. Entonces, Nebot, que siempre ha sido un tipo muy sagaz en la lectura de la política, de pronto se equivoca en esto, y yo sí creo que es de alguna manera el fin de su carrera política. Es decir, creo que después de esto terminará la alcaldía y se retirará a San Borondón, que es donde vive, o alguna cosa así, a disfrutar de sus últimos años, porque creo que va a ser difícil. Y no solo para Nebot, yo creo que con Nebot se hunde el Partido Social Cristiano. Habrá que ver cuántos asambleístas sacan, pero, es decir, tendrán todavía algún espacio, pero yo creo que les va a quedar un espacio muy restringido después de estas elecciones. Pero entonces no se construyó ahí, no se usó estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana para construir la nueva derecha tampoco. Pero es que, digamos, apelando al Gramsci, que cuando dice entre lo nuevo y lo viejo es donde surgen los monstruos, también hay una serie de intentos, digamos, fallidos de la derecha. O sea, este globo de ensayo que fue Rodas, bueno, yo creo que sí nos llegó a asustar. Dijimos, si ganó la elección medio así, ¿qué va a pasar a 2 años? Para suerte de los que estamos contra Rodas, su gestión creo que ya dice y desdice todo lo que él pudo haber intentado. Coincido plenamente en que Nebot está haciendo un Somoza, digamos, está muriendo de la forma más autodegenerativa ahí y procurando dejar sus últimas fuerzas, como dice el chiste, se va a afiliar al Partido Comunista para al final ser un comunista menos, es decir, dejando hasta el último, o sea, su proyecto político. Pero en el comprender las nuevas dinámicas, sí también la forma o la forma demográfica que el país va articulando, sí creo que dice mucho. Yo me asusto cuando veo que creo que es el 30-35% de la gente que es menor de 30 años que va a votar, o sea, es tal vez el bono demográfico más grande que he tenido de una gente que no es que sea el ideal del joven absolutamente comprometido, sino más bien es un millennial que está viendo el Twitter y tal vez le preocupará más el clásico del astillero que la política. Y si te coge y te mete en política es para o insultarle al uno o insultarle al otro, pero es una población muy voluble, digamos, muy digamos, amorfa, digamos, inclusive, que no tiene pertenencia a una organización, que no se inscribe en ningún partido, que sus causas son causas que superan el eje izquierda-derecha. O sea, vos viste, los Días Unidos son, no quiero entrar al tema de qué defendían, sino son todos. O sea, en los Días Unidos estaban de izquierdas, derechas y de todos los lados. Ese bono también que es el que la política, al menos social cristiana, no está entendiendo. Porque Correa sí logró disputar el sentido común frente, aunque suene belicista o lo que sea, sí establecerte un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El pelucón, la partidocracia, todas estas cuestiones. Para la derecha sí le es más difícil, porque el muerto de hambre pues no es atractivo. A la gente, aunque sea por la moral cristiana, no le resulta muy fácil decir vamos a darles a los muertos de hambre. O entonces ahí el epíteto correísta es un término heteroadjudicado. Pues no es que los correístas se definieron como eso, más bien desde el mismo Correa ha dicho aquí no hay correístas. Y a poco, con el chavismo, te fuiste medio poniendo ahí. Tal vez el término que más se ha procurado tener como frase efectiva es el de borrego o el de sanduchero. Ya, entonces, claro, el borrego es el correísta que está ahí medio viviendo a costillas de la plata pública, o el sanduchero a costa del sándwich. Pero en cambio no te moviliza políticamente, no te transmite ya después de esa percepción política, un objetivo político. Yo espero también, porque ahorita las cartas están medio echadas, pero todo el arsenal que se va a venir es un arsenal bien complejo. O sea, ya cuando estemos en campaña, no va a ser tan fácil como ahora. Y tal vez en esa perspectiva, lo que la derecha tratará de apelar es el afán de cambio.
un afán de cambio que históricamente ha sido la movilización, o sea, el móvil de la sociedad ha sido el cambio. ¿Cambiar para qué? No importa, cambiemos. O sea, desde la evolución hasta la dialéctica y toda la cuestión. Y todos apelan al cambio. ¿Cambiar a qué? No sabemos, pero queremos cambiar. Y tal vez en esa política del hartazgo, si tienes vos unas corporaciones mediáticas, unos poderes económicos que han logrado jugar a eso. Entonces, mucha gente o está cabreada porque Correa es lo que sea, pero es Correa, no es del gobierno, o si se calienta por el tema de esta apelación permanente a la corrupción, que yo creo que ahorita no hay como decir no hay corrupción, o sea, sería imposible, sería darle un tiro en el pie, pero también generalizar que todos los que están con el gobierno son unos corruptos, pues es apelar al sentido común o a construir un sentido común absolutamente perverso. Pero bueno, si vos ves lo que hizo Massa en Argentina, construyó tanto un discurso de odio que sabía que no iba a llegar, pero que en cambio sí le iba a tener a una población cautiva, antikirchnerista, que al final iba a votar por el proyecto realmente efectivo, que era el de Macri, y que claro, después de eso sí será al siguiente día, toma. Y ahí las reflexiones si la socialdemocracia es buena o mala serán el peor de nuestros males, porque tendremos sí un programa bastante de derecha, que estará implementándose en el país, porque a la final yo no sé un candidato anticorreísta qué podría hacer, además de recurrir a este medio recetario que se tenía antes, al menos en el discurso es lo que ellos medio avisaron. Sí, porque además los discursos que van apareciendo como globos de ensayo por parte de la oposición a veces tienen tan mala suerte que organismos internacionales son los que les desmienten, ni siquiera es necesario que sea el apartaje del gobierno, ¿no? Que el desempleo campea y de pronto viene la CEPAL y dice, no tanto, vean, no le ha ido mal a su país el tema de desempleo. Entonces ya ni siquiera necesitas utilizar la SECOM para desmentir eso, se va cayendo solito. Entonces es difícil de ir estableciendo cuáles serán las pautas de ese discurso, que puede ser una cosa tan genérica y tan abstracta como desmontar el correísmo, y que puede apelar también al hecho de que los jóvenes no vivieron lo que algunos sí vivimos del viejo registro civil, que es de las cosas que más agradecemos de este proceso, ¿no? Cómo el país hace 10 años y cómo está ahora. Y que les planteen el hecho de que este gobierno durante 10 años ha hecho esto, pero eso no es suficiente, y que hay que ir por más, y que esto es un error histórico. E incluso el discurso de que el socialismo del siglo XXI es un experimento fracasado, ¿no? Después de 200 años de capitalismo que no nos llevó a ninguna parte. Pero para mí sigue siendo un poco complicado determinar cuál mismo va a ser el puntal del discurso de la oposición o de las varias líneas de oposición. Paco Moncayo en algún momento ya ha dicho que sí hay cosas buenas, pero que hay que volverlas más eficientes, ¿no? O sea, está bien, pero hay que más eficiencia. Cinta Vitier es más radical, dice, hay que desmontar todo, hay que hacerlo, hay que quitar los impuestos, hay que todo. No queda nada, no queda una escuela del milenio, no queda nada. De manera que para mí ese es el tema final por descubrir, que parece que las fuerzas ya están medio acomodadas, ¿no? Es por dónde se va a tirar el discurso. A ver, no sé, el discurso electoral va a ser más o menos esto. Yo ahí no creo que esto varíe mucho. O sea, porque hay un hecho cierto y además un hecho contundente para la oposición que le resulta muy difícil de confrontar, y es el hecho de que se tienen que confrontar con una cosa que no es puro discurso, es la gestión gubernamental del correísmo. Y eso es una enorme muralla frente para cualquier confrontación política. O sea, yo a ratos sí les tengo un poco de pena, porque digo, además siendo el proceso que ha sido, es decir, donde, y esto es una cosa que yo repito siempre, tienes un hecho histórico absolutamente inédito en la política ecuatoriana, un gobierno que cumple sus promesas. Es decir, no todas, claro, sí, no todas bien, pero cumple sus promesas. O sea, si con quién ha cumplido dos, ya eso es una novedad en la política ecuatoriana. Entonces, claro, ya eso es atípico. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo confrontas eso? Efectivamente con esto de la profunda transformación, que para bien y para mal, habría que señalar que algunas cosas negativas, pero para bien y para mal es el proceso político que ha transformado radicalmente la realidad del país. Entonces, claro, tienes que confrontarte con eso. ¿Qué es lo que tienes frente a eso? Es muy difícil, a no ser que tengas una amplia gestión, una gestión pública y todo, es muy difícil armar ahí un discurso que sea capaz de confrontar con eso, que sea capaz de ser sólido en la confrontación con eso. Es decir, manejo la economía, claro, te van a lanzar un par de cosas, pero no van a poder lanzarte toda la información que la gestión de gobierno tiene. Esto te van a decir, el desempleo subió, no sé qué, y bueno, puedes sacar los datos y decir, no, el desempleo está acá. No, ha habido, a estos dos datos a los que casi nadie les para bola, y a mí sí me preocupa porque digo, estamos discutiendo un montón de otras cositas. Pues esto de la reversión de la repartición del PIB entre el capital y el trabajo, por ejemplo, es un dato contundente como para discutir a ver qué pasó en todo este tiempo, como para poder haber logrado eso, que además es dificilísimo en cualquier situación. Y esto que acaba de salir además por el Banco Mundial, no el Partido Comunista, ¿no?
es el Banco Mundial diciendo que el Ecuador es el que más rápidamente en estos años ha cerrado la brecha de desigualdad. Entonces, claro, ahora bien, o sea, digo, frente a eso es demasiado contundente, pero yo creo que hay que ver lo que ha venido ocurriendo, creo que desde hace unos 2 años para acá. La derecha entendió bien que la estrategia de confrontar al gobierno en ese nivel, en el nivel de los resultados de la gestión, de los cambios de gobierno, era jugar a perder. O sea, entonces, ahí se produjo este desplazamiento que bien señalaba Diego, que hace trasladar la discusión de la política, los resultados de la economía, etcétera, hacia un campo que yo no diría ni siquiera es ético, es moralista en el sentido más conservador. Y eso les funcionó bien. Yo creo que ahí el correísmo no tuvo respuesta frente a esa estrategia. Entonces, claro, ahora la gente tiene los datos contundentes, estos que digo, y esos no son efectivos en generar discurso político, opinión pública, sino que lo que es mucho más contundente es este lamentable y terrible y condenable hasta no más caso de corrupción en Metroecuador. La campaña, como discurso, se va a ir por ahí. O sea, van a ir relacionados, además haciendo esta relación que a mí sí me parece curioso, porque ahí hay unos nexos que se hacen entre lo ideológico y lo moral. Entonces, socialistas corruptos, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que la estrategia comunicacional que va a tener la oposición, y ahí sí de izquierda y de derecha, va a ir por ese lado. O sea, va a ir por conjuntar esto y apelar más bien a una cosa muy emocional, muy de los afectos, muy de ese nivel, más que a las propuestas, porque yo creo que, y eso sí es a mi modo de ver, es un retroceso en los avances que tuvo este proceso político en el campo político del país. O sea, poner la necesidad del debate político en el plano de programas, de principios de ideológicos y de gestión, de cómo gestionas bien el Estado, de cuáles son los cambios que tienes que hacer, era un enorme avance para este país. Yo creo que por errores del correísmo mismo se perdió esa posibilidad y entramos de nuevo en un debate del desgaste personal. Yo creo que además, por otro lado, la derecha, y me parece que también lamentablemente la izquierda, no tienen la capacidad de construir un proyecto nacional y un proyecto sólido en ese sentido. Entonces eso les pone frente a un límite muy serio, que les imposibilita también confrontarse con esto. Entonces, yo creo que están muy conscientes de eso. Entonces, a lo que van a apelar es a esto que han construido bien, que lo han logrado, es lo que decía un buen amigo mío me decía, lograron construir el correísmo vergonzante. O sea, y eso es una gran victoria estratégica y política de la derecha, sobre todo la izquierda ahí se ha sumado, pero es de la derecha sobre todo. Es decir, esto de los borregos, eso hace que quienes apoyan al correísmo se avergüencen de apoyarlo. Y yo creo que es a eso a lo que van a seguir apelando. Pero más allá de eso, si uno lee lo que puede ser la derecha como alternativa de poder y por qué ha pasado en la región, ves que esa es una estrategia que en algunos casos ha funcionado, la estrategia del desgaste. Además, porque eso te lleva a un efecto ideológico interesante, que es volver a generar lo que era el signo de la política en el tiempo neoliberal, volverte a generar la apatía por la política. O sea, y en eso hay que estar muy atentos, o sea, porque esto aparecía como, es posible hacer la política de otra manera. En el momento que dicen, no, estos que decían que eran distintos también son igual de corruptos que todo el resto y son los más corruptos inclusive. Lo que hacen es, ya como efecto ideológico, crearte esto de la apatía hacia la política. Me parece que eso es muy peligroso, pero eso es a lo que están apostando, ¿no? Diego, nos queda poquito. Bueno, tal vez ya David ha hecho el análisis más desde lo colectivo. Sí quisiera centrarme también desde la visión de Max Weber en el carisma. O sea, y por eso Correa sigue siendo el gran elector, porque para la oposición le va a ser absolutamente imposible, al menos con los candidatos que están, tener alguien que pueda hacer lo que Correa hizo como presidente, porque fue tal vez primero su cercanía, pero luego incluso su capacidad pedagógica para decir, para que la gente podamos entender que es coeficiente de Gini. O sea, yo tengo 27 años, pero antes de Correa sí era medio interesado en la política y nunca escuché a un presidente decir que es el coeficiente de Gini, o que es, porque claro, también era un coeficiente que daba vergüenza. Pero el presidente ha logrado sí hacer eso y tener una posición en la cual hasta por sus cuestiones personales, por su misma dinámica, ha logrado generar una masa de adeptos que son el voto duro de Correa. O sea que después de 20 años le seguirán viendo a Correa como un referente, sobre todo los más viejitos, digamos. Yo creo que hay gente que votó en el 2007 por Correa y dijo, yo voy con Correa para donde sea, y ya más o menos lo hace, y eso también es el carisma. Y en esa lógica sí creo que vamos a tener una campaña un poco más aburrida, porque bastante más aburrida, porque los discursos van a quedarse en eso, en el lugar común del corrupto, lo que sea, pero tampoco con mucha pasión y pasión política. O sea, ¿quién será el más apasionado? Bueno, yo veía el domingo el programa de Andrés Carrión, y ahí el González parecía que se había venido pegando, no sé, pues de éxtasis, porque era el efervescente. Tal vez es el único político que le mete
voltios a la cuestión, pero los otros, como están disputándose ese centro, más bien juegan a la mesura, a no alzar la voz y a estar ahí más tranquilos. Y eso tal vez sí sea un elemento de sorpresa, porque, bueno, en esa mesura vos también vas a tener unas campañas más apagadas, que no te van a movilizar tanta gente. Pues vos con Correa sabías que todito iba a ganar, pero desde octubre. O sea, en octubre vos dijiste ya cómo comenzamos a construir las comisiones de la Asamblea, porque vamos a tener una mayoría, o mayoría que también nos dio mejor de la que esperábamos. Pero ahora también eso. Pero frente a lo que es el correísmo vergonzante, sin quererle comparar, porque creo que Correa no se merece, pero Lucio, por ejemplo, cuando en las esferas políticas Lucio era, pero el peor de los peores, Lucio quedó tercero, porque había una gente que seguía teniendo su corazoncito y que le seguía creyendo. Entonces, yo digo, sí, cuando vos vas al estadio, me fui a la Libertadores y ahí en el Independiente, todo el estadio que estaba afuera, corre afuera. Solo un viejito salió y dijo, no, que corre, y se puso a pelear por el lado. Pero yo creo que hay otra gente que dice, yo no me voy a exponer a estar peleando con una turba de locos, sí, porque al final es medio la moda de ser anticorreísta, pero que al final del día de las elecciones también va a pesar esto. Al final la gente tampoco es tan maleable como lo que se piensa para creer que todo lo que dice la oposición es así, porque al final su agua, inicio de clase, sigue recibiendo el uniforme, sigue recibiendo el texto, la carretera, por más que digan solo son carreteras, pues la gente sí se acuerda. Entonces, esas cosas físicas que son el legado del correísmo también van a pesar. Yo creo que Lenín Moreno sí va a poder imponerse en las elecciones, pero lo que se disputa no va a ser quién gana, sino va a ser qué gobernamos y hacia dónde gobernamos. Muchas gracias. Esto ha sido Cafeína en el Dardo Político en Pichincha Universal. Gracias a Diego Vintimilla, gracias a David Chávez. Sus opiniones siempre son luz en este país que a veces se queda a oscuras. Y gracias a ustedes. No se olviden de darse una vuelta por www.cafeina.tv. Ahí encontrarán mucho más de esto, mucha discusión de argumentos sobre la política nacional. Muchas gracias y buenas noches.